Siguiendo con el curso de química para la prueba de suficiencia académica, hoy veremos algunos ejercicios que están relacionados con el método de igualación. Por ejemplo, para las siguientes ecuaciones químicas utilice el método de tanteo. El método de tanteo es muy sencillo, en el cual se tiene que tomar en cuenta los átomos que hay en cada uno de los reactivos y compararlos con los que hay en la parte de los productos. Por ejemplo, acá tenemos 3 átomos de carbono, debo colocar de número 3 delante del átomo de carbono del dióxido de carbono para igualar los átomos de carbono en ambos miembros de la ecuación. Seguidamente veo la cantidad de hidrógenos que tiene, son 8, 4 por 2 también son 8 átomos de hidrógeno que están en el agua. Y finalmente, cuando ya tengo los coeficientes de ambos miembros de los productos, sumo los átomos de oxígeno. 3 por 2, 6, más 4 del agua son 10. Como acá tengo 2 átomos de oxígeno, debo multiplicar por 5 para igualar los 10 átomos. Siguiendo el mismo procedimiento, realizaremos la siguiente ecuación. El carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para producirnos cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua. Tengo 2 átomos de sodio, igualo los átomos de sodio en el miembro derecho de la ecuación, 2 átomos de sodio, encuentro 2 átomos de cloro, multiplico por 2 al ácido clorhídrico para igualar los cloros, me encuentro con el hidrógeno, verifico al otro lado, tengo los 2 átomos de hidrógeno y finalmente sumo los oxígenos, un átomo de oxígeno del agua y 2 átomos de oxígeno del dióxido de carbono. Me dan 3 átomos de oxígeno que coinciden con los átomos de oxígeno del carbonato de sodio. Siguiendo el mismo procedimiento, tengo 3 átomos de bromo, acá tenía 1, debo multiplicar por 3, encuentro 3 átomos de hidrógeno más 3 átomos de hidrógeno del ácido ortofosforoso, son 6. Para igualar los átomos de hidrógeno en el lado izquierdo, multiplico por 3 las moléculas de agua y verifico que tengo los 6 átomos de hidrógeno. Finalmente tengo 3 átomos de oxígeno que coinciden con los 3 átomos de oxígeno del ácido ortofosforoso. Para la reacción del carbonato de calcio con el carbono, verifico que tengo 2 átomos de carbono más un carbono del monóxido de carbono. Estos son 3 átomos de carbono, coloco un 3 delante el átomo de carbono del miembro izquierdo de la ecuación, verifico que tengo uno de calcio, uno de oxígeno y uno de oxígeno. Finalmente tenemos una reacción del ácido sulfúrico con el cloruro de bario para darnos sulfato de bario y ácido clorhídrico. Tengo 2 átomos de hidrógeno, para igualar debo multiplicar por 2 los átomos de hidrógeno del ácido clorhídrico, encuentro 2 cloros, tengo acá los 2 cloros, tengo un átomo de bario, un átomo de bario, uno de azufre, 4 de oxígeno y 4 de oxígeno. Se recomienda para este tipo de ecuaciones siempre partir del elemento metálico o no metálico para posteriormente igualar los oxígenos y finalmente los hidrógenos. Veamos otros ejercicios relacionados al método algebraico. Tenemos la descomposición del cloruro de potasio, que se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. Asignamos los coeficientes estequiométricos A, B y C a cada una de las especies químicas y realizamos nuestro balance atómico. Para el potasio, A átomos de potasio va a ser igual a B átomos de potasio. Para el cloro, A átomos de cloro va a ser igual a B átomos de cloro del lado derecho. Y para el oxígeno tenemos 3 veces A átomos de oxígeno, que va a ser igual a 2 veces C átomos de oxígeno. Asigno el valor de A igual a 1, lo que implica que B también va a ser igual a 1. Y finalmente reemplazo el valor de A en esta ecuación.
3 por 1 es 3, va a ser igual a 12. Despejo C y C es igual a 3 medios. Como se trata de un coeficiente fraccionario, para eliminar debo multiplicar todos los coeficientes hallados por 2 y reemplazar en la ecuación original. 2 clorato de potasio me va a dar 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. De la misma manera hacemos la igualación del ácido clorhídrico con el aluminio para darnos cloruro de aluminio e hidrógeno gaseoso. Asignamos los valores A, B, C y D y hacemos nuestro balance atómico. Primero para el hidrógeno, A va a ser igual a 2 veces D. Para el cloro, A va a ser igual a 3 veces C. Y para el aluminio, B va a ser igual a C. Asigno el valor de C igual a 1, lo que implica que B es igual a 1. Como C es igual a 1, entonces A va a valer 3, 3 por 1, 3. Y finalmente reemplazo el valor de A en D y despejo D. D va a ser igual a 3 medios. Como se trata de coeficientes fraccionarios, debo multiplicar por 2 todos los coeficientes para hallar los coeficientes finales. Y tenemos 6 moles de ácido clorhídrico, 2 moles de aluminio, 2 de cloruro de aluminio y 3 de hidrógeno. En química hay diversos tipos de reacciones que se van efectuando según su mecanismo. Así tenemos los mecanismos de síntesis en el cual una sustancia A reacciona con una B para darnos un único producto. Las reacciones de descomposición puede haber de descomposición simple o mediante la utilización de un reactivo. Existen reacciones de sustitución o desplazamiento en el cual el átomo C desplaza al átomo B para obtener una molécula AC más B. O los de doble sustitución en el cual hay un intercambio de parejas. A va a reaccionar con C y B va a reaccionar con D para darnos AC más BD. Ejemplos de los mismos son los siguientes. Dos átomos de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para darnos 2 moléculas de agua. El carbonato de calcio, por efecto del calor, se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Aquí el oxígeno va a sustituir al azufre para darnos óxido de zinc y el azufre también se va a combinar con el oxígeno para proporcionarnos el anhidrido sulfuroso. En este caso hay una descomposición debido al desplazamiento del átomo de carbono sobre la molécula de oxígeno para darnos monóxido de carbono más plomo metálico. Y los de doble sustitución, una reacción típica que es la del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio para darnos cloruro de sodio y agua, en el cual podemos ver que el sodio desplaza el hidrógeno y el hidrógeno se une al radical oxidrilo del hidróxido para darnos agua. Estas reacciones también en química inorgánica se las denomina reacciones de neutralización, en el cual un ácido reacciona con una sal para proporcionarnos sal y agua. Otro tipo de reacciones que ocurren en la química son las reacciones de tipo energéticas, en el cual todas las reacciones químicas producen siempre un intercambio energético con el medio, normalmente expresado en forma de calor, debido a que la energía almacenada en los enlaces de los reactivos es distinta a aquella almacenada en los enlaces de los productos de los reacciones. Para obtener la cantidad de calor involucrada en el proceso, se debe hacer la suma algebraica de la energía de los productos y restarla de los reactivos. Este tipo de reacciones se las conoce como reacciones energéticas y se clasifican en dos tipos. Una es la reacción en la cual se desprende calor y a estas se las denomina exotérmicas, y aquellas donde se consume calor se las denomina endotérmicas. Para hallar
esta diferencia, la variación de la energía de reacción tiene que ser mayor o igual a cero, es decir, que la energía de los productos tiene que ser mayor a la energía de los reactivos. Por lo tanto, esta reacción va a absorber calor y se la va a denominar endotérmica. Si la reacción tiene una variación de energía menor a cero, quiere decir que la energía de los productos es menor que la de los reactivos. Por tanto, se desprende calor y esta reacción se denomina exotérmica. Veamos algunos ejemplos de estas reacciones de tipo termoquímicas. La reacción de tipo endotérmica, en el cual necesita una cantidad de energía para producir la descomposición del anhidrido mercúrico en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Acá se está añadiendo calor, por eso se dice que es endotérmica. En cambio, para describir una ecuación de tipo exotérmica, siempre la cantidad de calor se pondrá con signo positivo, es decir, la descomposición del anhidrido de mercurio en mercurio y oxígeno produce una variación de entalpía positiva de 100.81.6 kilojoules. Para las reacciones exotérmicas, el calor de reacción que desprende esta ecuación es la del carbono con el oxígeno generando monóxido de carbono, cuya energía involucrada está alrededor de 393.5 kilojoules. ¿No? Y se la puede escribir de la siguiente manera, siempre con signo negativo, expresando que es una reacción de tipo exotérmica que está desprendiendo calor. Existe otro tipo de procesos en química que son los procesos reversibles e irreversibles. Entre ellos tenemos que el proceso irreversible es aquel que tiene lugar en un solo sentido, como por ejemplo una combustión, la energía desprendida para utilizar el calentamiento del ambiente y se hace inaprovechable para regenerar los reactivos. En cambio, los procesos reversibles ocurren cuando tienen lugar en ambos sentidos, es decir, los productos una vez que se forman reaccionan entre sí para volver a generar los reactivos. Así, por ejemplo, tenemos la reacción de formación del yoduro de hidrógeno, que es de tipo reversible. El hidrógeno gaseoso reacciona con el yodo gaseoso para formarnos el yoduro de hidrógeno. Pero el yoduro de hidrógeno puede también descomponerse inmediatamente en hidrógeno y yodo, es decir, que la reacción está en equilibrio, es decir, que a manera que se forman los productos también reaccionan entre sí para generarnos nuevamente los reactivos. El símbolo de la doble flecha se indica precisamente para indicar que una reacción está en equilibrio y que son de tipo reversibles. Uno de los factores que influyen en una reacción química son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas influyen en la velocidad de una reacción, pues aunque no intervengan en la reacción global, sí intervienen en su mecanismo, con lo que consiguen variar la energía de activación. Normalmente tienden a disminuirla para que la reacción se acelere. Vemos aquí como una reacción, los reactivos, si no tuviéramos un catalizador, requiere gran cantidad de energía para que se lleve a cabo y llegar a la energía de activación y obtener los productos. Esto implica gran cantidad de tiempo, por lo cual esta reacción es bastante lenta. Sin embargo, si colocamos un catalizador, vamos a observar que esta energía de reacción disminuye en su pico y hace que la reacción se lleve a cabo más rápidamente y tenemos una cantidad de calor involucrada en el proceso. Por hoy es todo y nos veremos en la próxima sesión.